Videos para estar en el grupo de trabajo. Hola Judith, qué gusto de verte. Igualmente, Eva, gracias por estas 2 jornadas. Un gusto verte también, claro que sí. Bueno, creo que ya estamos todos de vuelta, ¿sí? De vuelta. Quisiera, antes de empezar el workshop, que volvamos a la vista de galería, por favor, al equipo técnico, si me pueden poner la vista de galería, para que todos podamos vernos y también presentarnos un ratito, ya que somos un grupo no muy grande, quiero tener la oportunidad de escuchar y que todos sepan quiénes están en la sesión para poder tener la libertad también de trabajar y de dar nuestras ideas. Si por favor pueden poner la vista de galería para que todos se puedan ver, ustedes se pueden ver tranquilos, pueden estar ahí. Entonces quisiera llamar primero en el orden que los veo en la pantalla. Les pido que ocupen solamente 20 segundos como máximo o si 30 si es que es necesario, que nos digan su nombre, la organización a la que pertenecen y el país donde están para poder tener en cuenta quiénes están y dónde están y hablar justamente de estos problemas según los países en donde estamos. Elena, ya sé que todos te vieron, pero una vez más, tienes 20 segundos para decir tu nombre, la organización y el país. Oi, pessoal, boa tarde de novo. Hola a todos, buenas tardes otra vez. Como saben, soy Elena, soy de Oncoguía, que es una ONG de defensa de los pacientes con cáncer y hablo desde Brasil. Muchas gracias, Elena. Doctor Marco. Es experto en educación en diabetes y está en México, lo presento yo. Hola, Marco Villalbazo, yo soy médico de profesión, soy educador en diabetes certificado, soy educador en obesidad Corodino junto con la Universidad Iberoamericana de Puebla en México y Obedit Reeducación en Salud AC. Es una asociación civil que se dedica a educar a los profesionales de la salud como educadores en diabetes y en obesidad para poder apoyar desde una manera realista y verdadera, tomando como centro al paciente. De todo lo que hacemos, el centro es el beneficio y los cambios de conducta del paciente. Mucho gusto. Muchas gracias, doctor Marco. Guilherme. Hola. Hola. Bueno, soy sociólogo con un doctorado en ciencia política y coordino el panel brasileño de la obesidad, que es como Luis presentó, mi director presentó ayer, con quien trabajo, y básicamente reunimos las diferentes perspectivas de la obesidad, las múltiples perspectivas y articulando actores para lograr enfrentar el reto de ponerla, la obesidad en centro, después poder hacer toda la movimentación política y poder hacer la comunicación efectiva con las personas. Judith Lofer. Un gusto estar entre ustedes. Judith Laufer, presidente de Federación Argentina de Diabetes, una ONG sin fines de lucro que reúne asociaciones de pacientes y familiares en distintos puntos geográficos del país. Ante todo, quiero aclarar, yo no me he formado con equipos de salud. Ingreso en el mundo de la diabetes de la mano de mi hijo, quien fuera diagnosticado con diabetes tipo 1 allá por el año 2002. Y un recorrido entonces en el tema que hace que hoy, en ese momento no elegimos tener diabetes,
pero hoy sí estamos eligiendo qué hacer con ella. Así que un gusto participar aquí. Muchas gracias, Judith. Eileen Palma. Hola, muy buenos días. Eileen Palma, soy farmacéutica de Costa Rica y pertenezco a la asociación Way2Go. Muchas gracias, Eileen. Morgan Salmón. Perdóname, ¿me escucha? Sí, muy bien. Hola, Morgan Salmón, de México, Asociación de Obesidades, trabajando junto con profesionales de la salud para ayudar a hacer un cambio de narrativa sobre la obesidad en nuestro país. Muchas gracias. Carlos Aurelio Schiavón. Mientras Carlos Aurelio prende su micrófono, podemos presentar a Martín. Carlos Aurelio está aquí. Adelante. Disculpe, no entendí. Perdón, no entendí. No tenía el sonido, no me llegaba el sonido. Y decir de qué organización viene y el país. Sí, obrigado. Gracias. Soy Carlos Aurelio Calvón, soy médico, hago cirugía bariátrica y soy de Brasil, de São Paulo, de Brasil. En realidad estoy aquí porque somos de Obesidad en Brasil, una organización no gubernamental que defiende una información saludable y de calidad para los pacientes con obesidad en la lucha contra el estigma y el prejuicio. Martín Tarelli, perdón. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Soy Martín Tarelli, soy el gerente de la Fundacional, pues una fundación argentina, una ONG, que básicamente somos grupos de autoayuda, hay en todo el país alrededor de 350 grupos con 10.000 pacientes semanales que se reúnen todos los días y una vez por semana. Y bueno, y también tratando de llevar esto en formato online y presencial a distintos países, ¿no? Así que hacen su tratamiento y bueno, y lo que queremos es también ver en estas reuniones, que son muy buenas, para ver qué más podemos aportar en nuestra organización, ¿no? Excelente, Martín. Pilar Bautista. Hola, buenos días. Soy Pilar Bautista de Puebla, en México. Yo vengo de Centro Ashnan. Somos una SC que se dedica a la capacitación de profesionales de la salud para poder darle la importancia a la psicología de la alimentación en todo el ámbito de la nutrición. Super, Pilar. Liliana Thierry. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy directora y fundadora de la Asociación para el Cuidado de la Diabetes en Argentina, Cuidar. Trabajamos para minimizar el impacto de la diabetes en la vida de las personas. Estoy en Argentina, como el nombre de nuestra organización, y también formo parte del Governing Board de la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Liliana. Luis Fernando Piazza, Meyer. Hola a todos y todas. Hola a todos y todas. Soy arquitecto urbanista con maestría en Habitats. También soy del Instituto Cordial, como ya les dije ayer, donde hacemos el panel de Brasil de obesidad, como Guillermo acaba de presentar hace poquito. Muchas gracias. Carlos Márquez. Lo presento yo. Carlos Márquez es de la Organización de Diabetes de Colombia. Seguramente no está con sonido, ahora voy a ver qué está pasando. Janet Bowby. Hola, buenos días. Soy parte del equipo de Eva María y feliz acá de participar, ayudar e intercambiar experiencias en cómo aportamos a mejorar condiciones de vida de las personas que viven con obesidad. Gracias. Judith Maldonado. Estás sin sonido, Judith.
Estás en mute. Hola, buenos días. Mi nombre es, como ya lo dijeron, Judith Maldonado. Estoy en Moluba y estoy apoyando también en este taller. Vamos a trabajar juntos. Gracias. Gracias, Judith. Gracias, Judith. Me falta, creo, Isadora Lima. ¿Y hay alguien? Sí, Isadora, adelante. Bom dia. Hola, buenos días. Soy del Instituto Oncoguía de Brasil. Estoy aquí apoyando a Elena en este encuentro. Gracias, Isadora. ¿Hay alguien más que no haya mencionado que no se ha podido presentar? Aquí hay un... Oh, Juan Pablo, por favor, adelante, Juan Pablo. Hola, soy Juan Pablo, soy de la Ciudad de México. Soy paciente con obesidad y mi objetivo es pues, compartir mi viaje para que todos puedan encontrar soluciones para los pacientes con obesidad. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Súper que estés con nosotros. Pues bien, creo que todos hemos tenido la oportunidad de presentarnos. Yo no voy a compartir un PowerPoint, sino voy a hacer algunas preguntas y Janet y Judith me van a ayudar. Judith va a ayudarme a llenar esta presentación para que al final podamos compartir sus ideas en la plenaria. La idea es trabajar un poco sobre temas relacionados con políticas, que es la primera parte que vamos a discutir. ¿Qué necesitamos para reconocer la obesidad como una enfermedad? ¿Qué se necesita para trabajar e impulsar mejores diseños de políticas públicas en promoción de la salud, por ejemplo? Y la siguiente parte es, ¿qué hay en políticas que ustedes piensen pueden servir para digamos, el impulso de en el tema regulatorio? Y la última pregunta en tema de políticas es, ¿de quién depende el acceso y quién estaría involucrado? Que sería un poco un mapeo de actores con algunas ideas que ustedes nos van a ir dando para poder completar esta primera parte. Luego vamos a ir a una segunda pregunta o segunda parte que tiene que ver con el papel y el rol de las organizaciones de pacientes en los procesos de implementación de políticas para la atención de la obesidad. Ahí tenemos que ir pensando quiénes son las organizaciones, qué es el rol de las organizaciones, de ustedes, ¿no? Y si usted conoce alguna acción de advocacy para impulsar el acceso a atención de la obesidad. Empecemos con la primera parte para poder ir avanzando. Luego les voy a hacer la segunda parte que tiene que ver con educación y finalmente comunicación, que son los tres ejes que sería importante discutir el día de hoy para poder ir viendo una estrategia de trabajo en conjunto. Pues bien, la pregunta es, ¿qué necesitamos para reconocer la obesidad como una enfermedad? ¿Alguien quiere empezar? Yo creo que podemos empezar con Juan Pablo. Claro. Va a empezar mucha conciencia de parte de los mismos pacientes, ni siquiera del sector salud o de parte del gobierno. Creo que las personas que vivimos con obesidad no lo asumimos como una enfermedad, sino como una consecuencia de nuestras malas actitudes o de nuestras malas decisiones alimenticias a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y es muy interesante empezarlo a ver como una enfermedad porque sabes que el tratamiento tiene que ser integral. Entonces creo que empezaría por que los pacientes se la crean de es una enfermedad, no solo es una consecuencia de ti. Perfecto. ¿Alguien tiene un comentario más? Eu levantei a mão aqui, posso rapidamente? Yo levanté la mano, ¿puedo decir algo? Bueno, voy a hablarlo antes de mi directo, espero no decir ninguna bobería, pero bueno, lo que quería compartir con ustedes es que yo estoy aquí, me quedé pensando de que a lo mejor tenemos una discusión equivocada, epistémica, entre lo que es y no es enfermedad.
yo creo que facilitaría mucho hacer una desvinculación entre estética y salud, porque el problema de salud puede existir y necesita cuidados. Es diferente de la preocupación estética, porque el estigma está vinculado con esto y es muy difícil decir que la medicina que le dan a la persona obesa no son de adelgazamiento, sino que son fármacos para que la persona pueda tener el control de su salud, o sea, desvincular estos dos puntos, el lugar de la salud y el lugar de la estética. Poder complementar, hacer coro ao, Si me dejan también añadir también lo que ha dicho Guilherme, cuando hacemos, o lo que hemos visto mucho es la importancia de separar lo que es estar con obesidad y de cuerpos gordos. Cuando tienes un cuerpo gordo, tienes muchos movimientos de body positive o positividad corporal, que buscas la afirmación del cuerpo como es, por el lado más estético. Y necesitamos poder separar estas dos cosas, la estética de la salud, de alguna forma, en narrativas bien construidas, separando lo que es estar con obesidad como enfermedad y aceptar el cuerpo gordo en el momento en el que está gordo, para que esto no estigmatice a la persona, para que podamos mostrar lo que es, de hecho, la enfermedad y cómo lidiamos con la enfermedad y no estigmatizar quien tiene la enfermedad. Y esto es fundamental, empezando por la persona con obesidad y después trabajando, claro, con los diferentes actores que atienden, que tratan a las personas con obesidad y trabajando esta transformación cultural de cierta forma. Yo creo que es necesario tener esta transformación cultural, no solamente un tema legislativo, que también es importante este tema legislativo, pero una transformación cultural que hay que promover. Excelente. Eileen Palma. Gracias. Yo quiero aportar, y muy aunado a lo que mencionan los compañeros, el hecho del estigma y el hecho de la educación. Creo que aquí hay que contar una historia, y ese debería ser como el discurso, una historia común de que la obesidad no solamente tiene que ver con cómo me veo, sino una proyección interior hacia mi salud interna y integral. No somos seres aislados, somos una comunidad de órganos que se ven afectados unos con otros. Y no se puede negar, y eso es una realidad, hay que hacerlo un hecho tangible, visible y entendible, el hecho de que la obesidad es una enfermedad que no solamente tiene que ver con el acúmulo de grasa, sino como esa grasa y ese peso va a traer consigo consecuencias en la funcionalidad cardiovascular, ósea, metabólica e inclusive la capacidad intelectual y emocional. Entonces yo creo que en el momento que logremos integrar eso, las entidades gubernamentales van a ver un valor agregado, porque nosotros, bueno, yo como paciente y también como laboradora en salud, puedo entenderlo, pero los políticos, economistas, que tal vez no tienen un vínculo con esta relación de integralidad en la salud, lo ven solamente como un número efectivo, como una congruencia política. Entonces, mi posición es que si queremos realmente lograr una transformación, debemos ir y entender los escenarios a donde queremos hacernos visibles, como una forma de mercadeo de salud y vínculo de salud, para que ellos entiendan la rentabilidad, la proyección de beneficio de la imagen, inclusive de política pública en el contexto de beneficio a nivel de población. No sé si me explico de forma correcta, pero creo que esa es una discusión que es compleja, pero debemos llevarla al escenario de ellos, no solamente al pensamiento nuestro, llevarla a vender un producto a las entidades políticas para que haya una transformación real en la educación, que se debe hablar de obesidad en las escuelas y, por supuesto, en el manejo del contexto de salud social en las entidades que invierten en salud en nuestros países, básicamente. Perfecto. Bom dia, posso falar? ¿Puedo hablar? Me preocupa un poco esta discusión sobre el tema estético y la enfermedad, porque no existe discusión estética cuando hablamos de obesidad. La obesidad es una enfermedad
y no hay discusión alguna sobre estética. Incluso hay un error. Son cosas muy diferentes. O sea, citar el cuerpo de la persona como es algo bastante saludable y que sí debe fomentarse. Sin embargo, no puede haber la sobrevalorización del cuerpo con obesidad. Esto es un error que está ocurriendo porque hay algunas hipervalorizaciones en redes sociales e incluso en las redes comunes tradicionales de que se debe aceptar el cuerpo con la enfermedad obesidad. Una cosa bien clara y que creo que no podemos entrar por este camino es la aceptación de las personas como son, tal y como son. Otra cosa es informarnos adecuadamente y dejar claro que quien tiene obesidad sí que tiene que aceptarse, pero tiene que tratarse, porque estamos lidiando aquí con una enfermedad. Por lo tanto, yo tengo miedo de este discurso que queda poco claro. Yo he visto esta dubiedad, esta poca clareza en la valorización del cuerpo como es, tal y como es. Sí, sin estigma. Sin embargo, siempre colocando el hecho de que la enfermedad, la obesidad, tiene que tratarse. Y no podemos caer en algo de valorar la persona con obesidad porque esto va a transmitir un mensaje equivocado para las personas. Yo creo que es fundamental que lo discutamos, pero con esta línea. Yo sé que está todo el mundo de acuerdo conmigo, pero me preocupó un poco lo que se dijo aquí, porque no es lo que yo creo. Yo creo que la estética es algo diferente, que no es la discusión de la enfermedad obesidad. Gracias, doctor Carlos. Morgan. Gracias. ¿Me escuchan? Perdón, sí. sigo nervioso con eso. Lo que decía el doctor Carlos me parece increíble y de hecho, o sea, parte de los objetivos que tenemos nosotros dentro de nuestra asociación es, se me olvidó la palabra en español, pero de antemano el acceso a que la persona con obesidad tenga el tratamiento basado en la última evidencia médica. Para mí lo que decía el doctor Carlos va dentro de la responsabilidad del médico tanto como de la persona que vive con obesidad. Si los dos entendemos que es una enfermedad y si los dos entendemos que es una enfermedad crónica, entonces, ¿por qué yo como persona con obesidad siento que es correcto hacer caso del vecino que me dice que debería hacer la dieta del pepino? ¿O por qué el doctor que entiende que es una enfermedad crónica de su otro lado no se informa de cuál es la última evidencia médica y decide darme un tratamiento que estaba probado en 1995, pero hoy en día ya no está? Entonces, para mí, o sea, va dentro de esta posibilidad de que el día que una persona con obesidad se acerca al prestador de salud, el prestador de salud está preparado y está sensibilizado para poder tener la oportunidad de tratar a esta persona. Y eso es lo que va a generar la conciencia después. Porque está esta responsabilidad, salen los movimientos sociales, en mi opinión, por lo mismo de que como grupo nos sentimos desprotegidos y tratas de buscar una protección. Entonces la protección es, si todo el mundo me va a criticar por mi peso y no existe una salida basada en evidencia para que pueda curarme, pues entonces, pues quien está mal es la tienda que tiene todas estas situaciones y que no sabe atenderme. Quien está mal es esta persona que se burla de mí porque en el avión necesito pedir la extensión. Y cuando en realidad yo fui y me presenté con mi médico y mi médico no tuvo la capacidad de atenderme y me mandó a hacer una dieta que, aunque llevo 15 años haciendo la dieta, ya está probado por la ciencia y existen otras posibilidades que si hubiera estudiado, hubiera tenido la oportunidad de dármela. Gracias. Excelente, Morgan. Pilar. Gracias. Yo creo que algo que sería ideal, de verdad, es poder abrir espacios de discusión en los puntos en donde ciertos estudios se contradicen. Y creo que hay muy pocos espacios para eso. Por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, Sandra Amott, que es una neuróloga en la Universidad de Austin, ella menciona que personas con obesidad pueden tomar control de su salud por ciertos estudios, ¿no? Ella habla que pueden tomar control de su salud aún si no logran bajar de peso, si es que adoptan cierto número de hábitos saludables. Y esto a veces se contrapone con otras posturas. Entonces, más que en este momento entrar a debate, creo que lo que me parece súper importante, tomando este ejemplo, es poder abrir espacios de discusión de la propia ciencia en donde verdaderamente se hablen los temas de fondo, porque en algunos temas hay muchísima polémica.
Otro punto que es bien importante, creo que sí, en las escuelas se tiene que hablar de educación, en las universidades, por ejemplo, nutriólogos, médicos, se tiene que hablar de la importancia de la psicología dentro de estas áreas. Muchas veces se intenta informar, pero desde promover, o sea, desde el miedo, es mucho más desde el miedo. Y entonces la gente pues lo que hace es que se pone mucho más rígida con las formas de alimentarse, por ejemplo, con sus hijos, ¿no? Se vuelven hipercontroladores y eso a veces hasta tiene el efecto contrario. Entonces, la importancia de hablar de lo que es obesidad, pero también de permear a todos los profesionales de la salud y la gente que promueve estos temas, de permearlos con el tema de la empatía, con un entendimiento profundo de qué cosa sí es empatía. Porque es muy común confundir la empatía con muchas otras cosas que no lo es. Entonces, sobre todo con una enfermedad tan estigmatizada como la obesidad, se requiere una empatía bien profunda para poder acercarnos a las personas, no desde visiones que se confunden con la empatía, que pueden ser incluso hasta lástima, que es justo lo que no queremos, ¿no? Pero sí con esta capacidad de apertura para explorar el mundo del otro y poderlo comprender. Entonces, creo que mucha mayor apertura a la psicología dentro de estas áreas de la salud y también a la discusión entre estudios que se contraponen, que pueda haber espacios de un diálogo súper abierto en los temas que son polémicos. Gracias. Excelente, Pilar. Elena. Pessoal, nossa, Pilar, acho que empatia. Sí, Pilar, mucha empatía. Realmente esta es una palabra clave en relación a tantas cosas y claro que tendría también que ser parte de esta discusión. En este sentido de que hablaste también, nuestros aportes, bueno, siguen por dos líneas, el tema del tratamiento, claro, que hablemos sobre el tema en las escuelas, los profesionales de salud también, que deben estar más capacitados para tener empatía hacia las personas y la sociedad, de otro lado también, que entienda que la obesidad es una enfermedad, algo que requiere políticas públicas para esta población. Son realmente dos caminos que podemos tomar que son muy diferentes. Son dos formas de caminar que requieren acciones diferentes y utilizar incluso, no sé si puedo decir consenso, pero algunos argumentos que ya están consolidados en la comunidad científica, que ya tienen aceptación para crear políticas públicas en base a ellos y entonces ayudar a concientizar a la población, a sensibilizar. Empezando por ahí para alcanzar a las masas que todavía no tienen contacto con estos debates como este, como dijo también el doctor Carlos, también está en línea con eso. En Brasil, la comunidad de la obesidad no estoy incluida porque yo no fui parte de esa lucha, pero también obtuvieron alcanzar al Ministerio de la Salud para que creara una línea de obesidad. Es algo clave para que el profesional de la salud también sepa manejar al paciente de una manera mejor para que se vuelva un tema más común en los hogares, en las comunidades, que todos hablen sobre el tema y se crea entonces todo el sistema, la concienciación en todo el sistema y también con las autoridades es un camino muy importante. Judith Laffer. Judith. Está com o microfone fechado. Sí, está cerrado. Sí. Yo estaba recién escuchando a Pilar y Elena cuando mencionaron la palabra empatía. Y ese vínculo entre el experto y el paciente llega un momento en que también se puede volver el profesional experto y el paciente experto, ¿no? Entonces, ¿cómo poder lograr de pronto poder llevar a un plano, como ayer lo mencionó en un momento la doctora Mónica Katz, que hablaba de dos expertos frente a la consulta? Pero esto de la palabra empatía hace muchas veces que aparezcan conceptos como no mencionar a la obesidad o a la diabetes como enfermedad, sino que le ponen como
condición. Esto es algo como para suavizar un poco la situación y hablar entonces de condición. Y otro tema que me llamó la atención fue, fíjense que siempre nos referimos a los profesionales de la salud. No hablamos de los profesionales de la enfermedad, hablamos de los profesionales de la salud. Entonces, partiendo de la base, yo hago este planteo, me gustaría escuchar algún comentario. Si salud y enfermedad es una antinomia, ¿podemos construir salud dentro de la enfermedad? Entonces, si podemos construir salud dentro de la enfermedad, me parece que es un buen punto de partida. Porque entonces podemos hablar de adherencia a los tratamientos, podemos hablar de optimizar los tratamientos. No sé, esto es una reflexión que traigo en función de algunos términos que se van manejando y que son de común así, ¿no? Dan vueltas y vueltas, estamos dando y escuchar estos conceptos y demás, pero en la realidad me parece que nosotros frente a la enfermedad, la pregunta es si construimos salud, podemos construir salud, nosotros como pacientes, como cuidadores, podemos construir salud dentro de nuestra situación, dentro de nuestra propia realidad, porque entonces de ser así, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer y muchísimo por brindar. De acuerdo, Judith. Luis Fernando. Eu acho que nesse sentido, inclusive... Y sí, en ese sentido, yo diría que incluso, bien, nosotros hicimos un working paper que difundió el panel brasilero de la obesidad sobre los impactos de la obesidad en el cuerpo, y muchos profesionales de la salud que trabajan o deberían trabajar con la acogida no conocen los impactos de la obesidad sobre el cuerpo, no saben por qué se considera una enfermedad crónica la obesidad, cómo se desarrolla y cómo sigue por toda la vida, que hay que cuidar y manejar y tratar por toda la vida. Entonces, trabajar el tema de la salud, difundir la idea de la obesidad como enfermedad entre los profesionales de la salud, es más bien una cuestión de formación y son varios profesionales. Estamos hablando sobre formación. Si es coherente tener un curso específico sobre obesidad, de formación en obesidad en Brasil, esta es una discusión que está en curso. No es algo que se discute en salud pública. Estamos hablando de formar más o mejor a los profesionales de la salud para que sepan lidiar con la obesidad. Y entonces, el tema de la acogida, la empatía y la dubiedad, ¿no? Esos dos lados, la estética y la enfermedad, para nosotros no es una discusión en este foro, no hay duda, la obesidad es una enfermedad y hay que tratarla como tal. Pero con relación a la sociedad, la manera como las personas enfocan la obesidad en la sociedad, esto claro, no es tan claro. Para la sociedad es algo estético. Nosotros debemos tenerlo en cuenta, que es una contradicción que existe en la sociedad y entonces este es el tema. De eso estamos hablando aquí. ¿Cómo podemos hacer que la sociedad realmente entienda que la obesidad es una enfermedad? En primer lugar, debemos reconocer que hay una contradicción. Este es un hecho, es algo muy fuerte y debemos entonces encontrar maneras de comunicar con empatía, con cuidado, comunicarnos para concientizar a las personas, enseñarles que la obesidad es una enfermedad también. Hablamos mucho de eso en nuestro panel. ¿Cómo hablar de la enfermedad? Decir que es un factor de riesgo, que es una enfermedad. Algunos movimientos de asociaciones de pacientes y de personas con obesidad no determinan una interlocución porque decimos que la obesidad es una enfermedad y les desafío, como dijo también Elena en su ponencia, tenemos que mapear el universo de actores que deben articularse, identificar los que son muy estratégicos para que podamos alcanzarlos con mucho cuidado, con mucha inteligencia, con una narrativa muy clara, bien construida para incluirlos, para acercarlos, sin crear antagonismo, porque todos estamos luchando por la misma causa en este foro, en las asociaciones,
Ese es el desafío, que realmente logremos acercarnos, integrarnos y trabajar juntos. Es algo muy estratégico. Eva, velocidade para sem som. Guilherme, por favor. Parece até que a gente está bloqueando, bueno, es como si estuviéramos hablando en bloques, ¿verdad? Haciendo un poco de cabildeo si estamos hablando de advocacy, pero no, es que en realidad nosotros tenemos que hacer nuestros planteamientos y hacernos entender. Bien, nosotros también hablamos mucho sobre el lenguaje. El lenguaje médico muchas veces es muy impositivo y eso realmente no incluye a las personas que podrían acercarse más si tuviéramos una mirada comprensiva. Si tuviéramos en cuenta que las personas tienen que ser comprendidas y hay que oírles y hay que comprenderles, comprender lo que dicen y además no podemos ignorar que detrás de todas las posiciones, los posicionamientos de grupo y etcétera, está el aspecto económico. El sector de la alimentación puede, claro, enfocar ciertas perspectivas, el de la salud otro. Hay muchos actores en este universo. Yo no soy un profesional de la salud, soy sociólogo, científico político y trabajo con la obesidad. Intento comprender las diferentes visiones y perspectivas, no como disputa entre ciencias, sino más bien de visiones que tienen narrativas diferentes, pero que pueden integrarse y actuar en conjunto. Si adoptamos una palabra de un grupo, un concepto de otro, para producir un mensaje más claro, eso nos fortalece a todos. Y me parece, espantoso cuando escucho, eso no está bien, no puede ser así, tiene que ser así. Bueno, no. ¿Qué tal si decimos, mejor si lo hiciéramos así? Nosotros estructuramos nuestras políticas de tal manera. ¿Qué tal si lo tenemos en cuenta? Es un cambio de perspectiva, de la imposición hacia la comprensión. En las ciencias también es así, cuando separamos las ciencias médicas duras de las ciencias que tratan a la obesidad de otra manera. Y bien, y más, les digo también porque creo que ese es el resultado de una ausencia completa de derechos, porque hay muchas personas que se sienten alejadas y hay que acercarlas. En MAPA, cuando construimos nuestro primer mapa, que les mostramos el día de ayer, del universo temático de la obesidad en el Brasil, nosotros observamos lo siguiente, que, bueno, el mapa contiene actores que están muy aislados, que actúan en grupos. Sí, las asociaciones médicas, los grupos de salud, grupos de personas con obesidad, y ellos no se comunican entre ellos. Estos grupos, es decir, que los lenguajes se vuelven muy específicos y no, son de fácil comprensión para el público general. Tenemos que pensar en el lenguaje, un lenguaje más claro, más sencillo y comprensible. No queremos usar el lenguaje de un artículo científico, queremos realmente hablar de manera clara sobre la salud. En el Brasil, por ejemplo, los encargados de la política de obesidad, es el Ministerio de la Salud con la Coordinaduría de Alimentación y Nutrición, algo fundamental. Ahora, ¿dónde está el espacio del diálogo, del acceso a derechos, que, no se limitan a la alimentación? Tenemos que hablar del transporte, del trabajo, del acceso al mercado laboral, algo de lo cual habló Andrea también antes. No hay que salir para adelgazar a la gente, no, tenemos que crear una agenda de política pública. Gracias, era eso. Doctor Marco, y pasamos al siguiente punto. Adelante, doctor Marco. Bien, es un tema tremendamente interesante y complejo. Haciendo un poquito sobre el tema anterior y el siguiente es, los políticos se dedican a demasiadas circunstancias y problemas en cada país.
Ellos no tienen muchas veces conciencia de lo que representa la obesidad. Imagínense que inclusive los profesionales de la salud, los nutriólogos, los médicos, aún están discutiendo si solo es porque eres muy comelón o es un proceso mucho más profundo de enfermedad. Ahora, sí, entre los profesionales de la salud lo están discutiendo aún. Imagínense entre los políticos. Entonces, creo que las políticas deben de ser hacer conciencia en los que toman las decisiones de que es una enfermedad. Es tan simple como hay personas que comen y comen y comen mal y de todo el día y son muy delgados, a comparación de personas que tienen una enorme facilidad de engordar. Haciendo conciencia de que hay personas que comen mucho y mal y no engordan y otros tienen esa facilidad para hacerlo. Hay que hacer conciencia de enfermedad y sobre todo el costo-beneficio. Si las instituciones, si los gobiernos, si las leyes nos ayudan, no coercitivas, sino a educar, los costos que vamos a pagar por obesidad y sus complicaciones, comorbilidades, hipertensión, muerte temprana, una diabetes mal controlada nos acorta la vida hasta 10 años. Entonces, costo-beneficio, eso sí les interesa a los políticos. Y yo quisiera decir algo bien importante. Informar no es educar. Podemos poner cartelones enormes, mejora tu estilo de vida, pero hay que dar objetivos específicos, tips específicos para que las personas y sus comunidades vayan mejorando conductas, su forma de reaccionar. ¿Cuál es la acción de los pacientes? Bueno, yo creo que un solo paciente solo puede lograr muy poco a nivel de las políticas públicas. Decía algún escrito de Mario Benedetti, juntos somos mucho más que dos. Entonces, si nos vamos uniendo todos con un fin común, para que las políticas de nuestro estado, nuestro país, nuestro continente vayan mejorando, tomando lo que han hecho otros países de mejoras, creo que eso es fundamental. Y yo que estoy en educación, volvemos a lo mismo, es educar desde las familias, la primaria, secundaria, profesional, a la sociedad en su conjunto. El problema es que quien está educando a los niños son padres mal educados en alimentación y en estilo de vida, y a veces en escuelas que no dan las condiciones para llevar buena alimentación, buena actividad física. Y por último quisiera agregar, no se come mal solamente por ignorancia. Se come mal porque hay unas conductas adictivas y alimentos disparadores de conductas adictivas. Si no enseñamos a los profesionales de la salud que ayuden a los pacientes a cómo tomar el control para detectar y controlar esos alimentos adictivos y disparadores de conductas adictivas, estamos de antemano fracasando. Entonces creo que debemos de cambiar entre todos y llevar un fin común. Gracias. Creo que con este último comentario del doctor Marco Villalbazo es importante ir al siguiente punto, que es justamente el trabajo en comunidad, ¿no? Juntos somos más que dos, acaba de decirlo. Y en ese sentido, juntos, ¿qué podríamos hacer y qué necesitarían ustedes por ejemplo, la industria farmacéutica o qué apoyos necesitarían para empezar a impulsar este trabajo en comunidad o en red o en coalición? Tengo las manos levantadas de Morgan, de Guilherme y de Judith todavía, así que... Eu perdi a pergunta do jeito que você fez. No entendí la pregunta. ¿Podría repetirla, por favor? Para trabajar en red o en colaboración, ¿qué esperarían ustedes de soporte o qué necesitan ustedes de ayuda o de colaboración, de partnership desde la industria farmacéutica y de qué actores más requerirían el apoyo? ¿Hable yo? Por mi lado, yo creo que lo más importante es exactamente como decía el doctor Villalbazo, si no me equivoco, esta idea de la accesibilidad a la información. La única forma en la que podemos invitar a más pacientes y a más personas que viven con obesidad a que encuentren la forma de poderse tratar es tener acceso a más información. Del otro lado, para los que ya estamos sensibilizados, sería increíble poder tener un lugar en la mesa con medio de los expertos, que se escuchen nuestras opiniones y que no se pida solo
que hagamos nuestros testimonios. Yo creo que, o sea, como experto en la enfermedad o como persona que lo vive día a día, tenemos más cosas que aportar que esta idea de solamente solamente puedo contarle a un profesional de la salud lo que se siente vivir con obesidad y luego él ya desde su parte profesional tiene la forma de decirme a mí qué necesito. O sea, esta parte que los foros y toda la simetría que existe entre una persona que no es profesional de la salud y una persona que sí es profesional de la salud, si de cierta forma la industria farmacéutica pudiera trabajar en que esos foros sean igualitarios y que se les trate igual, sería fantástico. Gracias. Hola. Vai lá, Carlos. Vai lá. Eileen, só queria... Costa Rica. Sorry. Só podia... É que eu vou ter que me ausentar. Hola, es que como tendré que salir dentro de un rato, lamentablemente, y bueno, ya les pido disculpas por eso. Si me permiten, quisiera decir que bien, es una lucha tan grande que debemos buscar apoyo en todos los sectores posibles, en la industria farmacéutica, la industria alimentaria, que es muy refractaria. Y bueno, tenemos que seguir avanzando, trabajar junto a los órganos gubernamentales, el Ministerio de la Salud y otros también. Y no podemos segmentar a los actores, a la colaboración. Hay que colaborar con, bueno, todos los actores que podamos. Es una batalla tremenda y en términos de concientización y de acceso al tratamiento. En el Brasil, por ejemplo, sí hay un plan orientador para el tratamiento de la obesidad, pero el Sistema Único de la Salud de Brasil no brinda ninguna medicación, ni pruebas o análisis gratuitos para el tratamiento de la obesidad. No me refiero a las nuevas drogas inyectables ni nada de eso. Estoy hablando más bien de medicaciones sencillas. El tupiramato, por ejemplo, no se les brinda a los pacientes o a las personas que tienen obesidad, cuya causa de tratamiento es la obesidad. Son realmente cosas muy básicas. La lucha, hay que realmente actuar a diferentes niveles, en el sector público, el sector privado, no sé en otros países, pero en el Brasil hay mucho que hacer todavía, un largo camino que recorrer para alcanzar algo aceptable. Como dije, no hay acceso a ninguna medicación. Bueno, terminamos en 5 minutos ya esta ronda de preguntas y de trabajo en grupo y me gustaría escuchar algunas sugerencias de cómo podría, por ejemplo, la industria ayudarlos a difundir el mensaje. Acaban de decir que hay problemas de igualdad en la participación y sobre todo en denominar expertos a los pacientes y que puedan hablar de experto a experto, que eso también es fundamental. ¿Cómo ustedes creen que se puede colaborar o se puede hacer ese cambio? En 5 minutos terminamos, así que por favor les pido que sean breves cuando participen. Adelante. Eileen ia falar, né? Não sei se Bien. mantém, eu também... Si me permiten. No sé cuál es el orden. Rápidamente. Sí, rápidamente puedo decir que, bueno, yo pienso que sí, ya se viene llevando a cabo un buen trabajo. Esto no es algo nuevo ni sencillo en nuestros trabajos. Hemos realmente avanzado, hemos trabajado con muchos actores y hemos también avanzado con los foros como este, un foro tan importante para que podamos intercambiar información y conocimientos, contar con los aportes de los expertos con relación al desarrollo de medicaciones, por ejemplo, y sobre las cosas que permitan y que impulsen el intercambio de ideas. Y coincido mucho con todos los aportes. Gracias.
que sigamos apoyando a acciones como esta. Luis Fernando? Uma coisa que eu acho que... Bien, a mí lo que me parece, claro, coincido totalmente con Guilherme. Novo Nordisk realmente es un punto fuera de la curva de las farmacéuticas. Es diferente y apoya a estas iniciativas en Brasil, en Latinoamérica, a nivel mundial. Y hay algo también muy importante que pueden hacer las farmas. Es decir, pueden también, ahora hablando a nivel del gobierno federal de Brasil, hay un desafío específico, pero los laboratorios farmacéuticos pueden también interactuar con el gobierno federal sobre la necesidad de foros como este. Hay que crear más foros y fortalecerlos, principalmente en el caso de Brasil. Son muy débiles los foros intersectoriales a nivel del ministerio, en este gobierno, y las farmas tienen mucho poder de influencia y realmente pueden tener un rol clave en la creación de espacios como este, para que se mantengan por lo menos, porque ya existen iniciativas similares a esta que fueron creadas a lo largo del tiempo y hay que reforzarlas según, claro, reciben apoyo según el interés político del gobierno, algo que me parece importante también. Adelante, Judith. Con un montón con todo lo comentado. Yo agregaría algo, no sé si fue mencionado, pero el tema de la evidencia clínica. Y eso es muy interesante para tener en cuenta, porque si tenemos que ir a hablar con autoridades, tenemos que ir a hablar con decisores, necesitamos evidencia. Si quieren números, tenemos que llevar números. Evaluaciones de trabajos, hablamos de educación terapéutica, ¿sí? Con la educación terapéutica necesitamos tener números. Entonces, esto en mesa de decisores es sumamente importante. Poder diagramar una conversación, pero hablar de generalidades, hablar de las necesidades del paciente, la voz del paciente, llevar la voz del paciente, es necesario, pero no suficiente. Y esas evidencias las tenemos que lograr. Tenemos que salir en la búsqueda de evidencias. Quizás ya muchos de ustedes las tengan, entonces un paso abreviado. Quizás aquellas que no la tenemos o no la tengan, debemos salir, tenemos que saber de hablar en números, porque el que está del otro lado de la pantalla quiere que le dé números. Nos pasa eso, ¿no? Entonces, bueno, esto era aporte. Gracias, muchísimas gracias. Excelentes comentarios. Yo creo que hemos trabajado bastante bien. Tenemos como un buen panorama para empezar a seguir adelante con el trabajo en red. Y quisiera preguntarles si ustedes están dispuestos a seguir trabajando en colaboración y en la construcción de una coalición con inicio de ustedes como un pequeño grupo, pero ir creciendo en el tiempo para implementar algunas de estas ideas que han puesto en la mesa. ¿Están de acuerdo? Sí. Súper. Entonces, fíjense que no es tan complejo, es difícil trabajar en red, pero por lo menos tenemos las ideas iniciales. Quisiera agradecerles porque ya estamos llegando a los 3 minutos y, bueno, yo soy una esclava del tiempo. Ayer se nos fue un poco el tiempo porque tuvimos como un speaker que no podíamos cortar en el sentido, había tantas cosas interesantes que era importante también seguir escuchando. Así que, pues, les pido disculpas por ayer, por el tiempo que nos tomó. Quiero llamar a la plenaria a todas las personas que estaban no escuchando o no participando de esta conversación que teníamos solamente con los delegados y organizaciones de pacientes para poder hacer el cierre de este foro y agradecerles a todos por haber participado, por haber tenido tanta apertura. Me gustaría contarles a todos los que están presentes un poco haciendo un resumen de qué es lo que hemos hablado hoy. Pues creo que es importante mencionar que la obesidad debe ser atendida en su integralidad y entender los escenarios donde nos queremos hacer visibles como grupo y sobre todo para hacer el trabajo en política pública. Hablar de obesidad en las
escuelas, educar a los educadores, que ha sido un punto que ha salido varias veces en estos 2 días. La obesidad es una enfermedad y no se puede, dividir la obesidad como enfermedad y el cuerpo. Son un todo y hay que intervenir ese todo. El prestador debe estar preparado y concientizado para comprender y poder brindar la atención suficiente y de calidad a quienes padecen esta enfermedad. Se ha criticado mucho de que no hay suficiente evidencia y ahí también ha salido la importancia de tener información y datos, y hay que generar mayores espacios de discusión en donde se pueda hablar más abiertamente y transparentemente de este problema. Las personas con obesidad pueden tomar el control de su salud, alguien lo dijo, y tratar de promover hábitos de vida saludable, pero siempre con acompañamiento clínico y de expertos que puedan ayudarlos a sobrepasar o a sobrellevar este camino tan difícil de esta enfermedad. Algo que es importante también, que se ha mencionado muchísimo desde el día de ayer, es la empatía y el entendimiento profundo de la persona para acercarnos, no por lástima, sino por un tema de intervención de la enfermedad. No estigmatizar a quienes padecen esta enfermedad, es un trabajo largo y de comunicación. Debe haber un tratamiento que tenga una base en una política pública y argumentos consolidados para que todos los tomadores de decisión puedan entender este problema, brindar las coberturas suficientes y generar estos programas de promoción de la salud, de educación de la comunidad, que también generan el vínculo entre los expertos. Se habló de expertos, de 2 expertos, el experto que trata la enfermedad y el experto que tiene la enfermedad. En ese sentido, es importante valorizar lo que saben los pacientes y quienes padecen la enfermedad para poder entender las dinámicas y el approach que se tiene que tener a la enfermedad. Se ha hablado también de de los impactos de la obesidad en el cuerpo. Hay que tener una coherencia sobre el tema y sobre todo en entender bien toda la información que se tiene que tener para hablar de enfermedad. Hemos hablado de salud y enfermedad y de la antinomia, que podemos construir salud dentro de la enfermedad, y esto puede generar diferencia también en la comprensión de este tema. El lenguaje médico es muy impositivo, lo han dicho, cuando se trabaja el tema de educación. Se debería hacer un lenguaje más comprensible, menos impositivo, más inclusivo, más empático, para entender la perspectiva en conjunto de las personas que padecen esta enfermedad. Ellos tienen una ausencia de derechos o una ausencia del reconocimiento de sus derechos como pacientes padeciendo una enfermedad, y hay una distancia muy grande entre el profesional de la salud y los políticos. En consecuencia, hay que educar a ambos para que puedan generar la voluntad y la implementación de políticas en beneficio de estos pacientes. Juntos somos más que 2. Quiero cerrar un poco esta reunión con esta pequeña frase, y que hay que trabajar mucho más en educación en salud, en conductas sobre todo de hábitos de vida y de comunidad saludables, y mejorar la aproximación entre los expertos y los pacientes para que ellos sean respetados y considerados. Y reforzar sobre todo el tema de la evidencia clínica para poder trabajar en los argumentos para la construcción de políticas públicas. No quiero dejar de mencionar la importancia que tiene el mapear a los actores que van a trabajar o que van a participar de estos espacios para poder tener una estrategia de cómo aproximarnos y qué información generar para ellos. Es importante también el apoyo de todos los actores, y sobre todo se ha hablado de que la industria debe seguir apoyando la construcción de estos foros y estos importantes espacios de intercambio, de encuentro y de colaboración y de inicio de algunas actividades conjuntas
consultas entre los participantes. Bueno, creo que ese ha sido un resumen así rápido de todo lo que hemos conversado hoy y en estos días, así que les agradecemos muchísimo el que hayan participado. Quiero darle la palabra a Julia, que nos va a hacer la despedida, y agradecerle también a todo el equipo y a los traductores por haber estado con nosotros estos días y facilitado nuestra comunicación entre todos. Julia. Oh, this one is closed. Sorry. Este aquí estaba cerrado. Lo siento. Muy bien. Bueno, pues estaba agradeciéndoles a todos por haber estado aquí en estos 2 últimos días. Para mí fue muy inspirador oírles a todos y a todas ustedes, sus historias, sus presentaciones, un trabajo increíble que están realizando en la promoción y defensa sobre obesidad en sus países respectivos. Como ya dije ayer por la mañana cuando di el evento por abierto, para nosotros es muy importante crear este espacio seguro para que todos ustedes puedan compartir sus historias. De mi parte, voy a intentar crear una tradición con esto y espero que como este fue la primera reunión, no quiero que signifique que sea el último, quiero continuar con esta participación, involucrarnos todos aún más y me encantaría si ustedes pudieran también mantener esta comunidad viva entre ustedes y también entrar en contacto entre ustedes informalmente, intercambiando experiencias y prácticas, ideas y apoyándose entre ustedes con sus iniciativas locales respectivas en cada país. Hubo tantos temas importantísimos que cada uno de ustedes compartieron en los últimos días y es difícil subrayar o pensar solamente en uno de ellos. Me encantó todo lo que oí de ustedes y las historias y el trabajo que realizan, pero hay 3 frases que diferentes personas dijeron en sus presentaciones y me gustaría quedarme con esto y transmitírselas a todos. Ken dijo algo muy importante, que son las personas las que crean la organización. Y una vez más, me gustaría reconocerles a todos ustedes, porque ustedes son las personas, son ustedes los que hacen las organizaciones, son ustedes los que realizan sus cambios locales. Esto tiene que ver con algo que también él dijo, que nunca deberíamos permitir que las personas simplifiquen el debate. Este debate es de ustedes, este trabajo es de ustedes. Continúen trabajando, no permitan que nadie lo simplifique y decirles que es fácil, porque esto lo hemos oído repetidamente y no es verdad. Y también, como el doctor Tejadas dijo, el reto es cambiar la historia. O sea, el reto es que tenemos que cambiar la historia. Por lo tanto, si logramos ser las personas que somos hoy en esta reunión y si no le permitimos a nadie que simplifique nuestro debate, espero que podamos cambiar la historia y crear un mundo mejor para todos los que viven con la obesidad. Muchísimas gracias. Por favor, entren en contacto conmigo en cualquier momento, con cualquier tipo de feedback, de retroalimentación, de comentario que puedan tener para esta reunión. Y les deseo a todos, a todas, un excelente trabajo y muy buena suerte en sus países. Muchas gracias a todos y nos vemos seguramente en otros canales, pero seguimos manteniendo la conexión. Muchas gracias a Julia y a todo el equipo de Novo Nordisk por esta gran idea y por este foro y estos 2 días de trabajo intenso con todos estos grupos maravillosos.